Saludamos a todos con la paz del Señor. Realmente fue una semana de victoria, una semana de bendición. Esta semana, gloria a Dios. Gracias, Jesús, no entiendo. Esta semana fue una semana de bendición. Estuvimos allí en Bahía Blanca, amén, junto a la pastora Graciela y el pastor Gustavo Lescano. Realmente una tremenda bendición. Estuvo allá el siervo predicando sábado y domingo. Estuvimos ministrando la palabra del Señor tremendamente, como Dios se manifestó en aquel lugar. Pero también orábamos por ustedes, por los que se quedaron aquí, y me contaron que también estuvo muy lindo. Amén. A los que vinieron. Gloria a Dios. Y bueno, le doy gracias a Dios porque el Señor estaba allí con nosotros, pero también estaba aquí con ustedes. Le doy gracias porque el Señor usó la vida de su siervo en aquel lugar, pero también los usó a cada uno de ustedes en este lugar. Amén. Así que, cómo no agradecerle a este Cristo poderoso que los cuidó, los protegió, cuidó a mis hijos, cuidó la casa de oración mientras nosotros no estábamos. Y bueno, todo eso tenemos que agradecerlo al Señor. Saludamos también a los pastores de aquel lugar porque son realmente hermosos. Dios bendiga a toda la congregación de aquel lugar, los jóvenes, las hermanas. Usted tiene que ver cómo trabajan arduamente para el Señor, no solamente en la iglesia, sino que también tienen un comedor en el cual están dando a muchísima gente de comer. Amén. En tiempo de pandemia, en tiempo difícil, Dios está proveyendo todo y los pastores están sirviendo al Señor de esa manera, haciendo un comedor y dando de comer a mucha gente. Y muchas bendiciones que nos contaron, y lo más grande es que ya pronto van a estar en este lugar. Le damos gracias a Dios porque pudieron, el Señor le alcanzó un auto que están poniendo en condiciones para venir a viajar aquí a Buenos Aires. Y nosotros vamos a estar esperando. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Y también el día de hoy quiero agradecerle porque está mi hermana Blanca Gómez. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Con Cristinita, que la amamos. Ella es una de las primeras hermanas de la iglesia. Ella estuvo muchísimos años sirviendo al Señor en este lugar, limpiando la iglesia. En la escuelita estuvo, cuando teníamos escuelita y comedor, mucho tiempo trabajando en el comedor arduamente. Amén. Así que tenemos que, ¿se acuerda aquella prédica que yo dije que tenemos que ser agradecidos? Amén, en aquellas personas que fueron de bendición. Hoy nos ponemos contentos de poder tenerlo en este lugar, tanto a Cristinita, que la de chiquitita venía acá, amén, también a su mamá, Blanca, amén. Y qué valiente, mire esa niña, la lleva para todos lados su mamá. Sabe que el testimonio tremendo que tenía mi hermana Cristina, cuando ella empezó a venir a la iglesia, ella necesitaba mucho amor, muchísimo amor. Y no sabía escribir, no sabía leer, no se sabía manejar, y hoy en día es la que lleva para todos lados, la que acompaña a todos lados a su mamá. Amén. Eso lo hizo Cristo. Y yo siempre le digo, como empezaste la obra, Señor, terminala en Cristina, y yo sé que lo va a hacer. Amén. No le damos el micrófono porque ella empieza a cantar y no termina más. Amén. Cuando le damos el micrófono a Cristinita, se larga a cantar y sonar. Bueno, le damos gracias al Señor, contento y agradecido al Señor. Hoy quiero hablar de algo muy importante que todo hijo de Dios debe tener. Amén. Antes me olvidaba de alguien. Hoy también está por primera vez Catalina en este lugar. Amén. Una bebita que nació hace poquitos días. ¿Cuántos días se fueron? 20 días tiene Catalina. Así que damos un fuerte aplauso al Señor. La bienvenida a Catalina. La más chiquitita de la iglesia ya es, por ahora. Ya vienen otros en camino, pero bueno, por ahora es la más chiquitita de la iglesia. Les comentaba que hay algo que nosotros tenemos que tener, que es muy importante como hijo de Dios, tener en nuestra vida y en nuestro corazón. Hoy le hablaba al Señor y escuchaba una prédica y decía, Señor, ¿qué es lo que quiere hablarme? ¿Y qué es lo que quieres que yo transmita a tu pueblo? Y me hablaba del gozo. Yo cuando ministro muchas veces, y quizás algunos me han escuchado,
Siempre le pido, Señor, saca la tristeza, saca la amargura, saca el dolor, saca todo del corazón de esta persona. Y en su lugar pon gozo. ¿Sabe por qué? Porque yo entendí desde el primer momento que conocí al Señor que el gozo de Él es nuestra fortaleza y que necesitamos del gozo del Señor. Que cuando tenemos el gozo del Señor pueden pasar muchas cosas alrededor nuestro, pero ese gozo nos pone en pie, nos pone firme. Y vengan tormentas, vengan tribulaciones, vengan problemas, vengan circunstancias difíciles, ese gozo nos da la fuerza para pasar las luchas y para pasar las pruebas victoriosas. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Compartimos la palabra del Señor en Isaías capítulo 51, versículo 11. ¿Cuántos quizás les falta el gozo porque están orando por algún familiar que se ha apartado? ¿Cuántos quizás les falta el gozo porque tienen luchas y pruebas con algún joven, con algún hijo, con algún nieto, con algún esposo, con alguna esposa? Amén. Y dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Está bien que ayunemos, está bien que oremos, está bien que peleemos la buena batalla porque esas son armas que Dios nos dejó. Pero también es muy importante tener el gozo del Señor en nuestra vida. Amén. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 51, versículo 11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverá Nación cantando gozo perpetuo. Habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Amén. Qué buena palabra del Señor. Ciertamente dice que cuando vengan los redimidos, aquellos que estuvieron un tiempo en la iglesia, aquellos que estuvieron un tiempo en el camino del Señor, aquellos por los cuales nosotros oramos y clamamos cada día, aquellos que quizás son familiares nuestros, amigos nuestros, hermanos que amamos, amén, que estuvieron un tiempo trabajando, un tiempo sirviendo al Señor, un tiempo en este lugar, un tiempo gozándonos en la presencia de Dios juntos y hoy no están. Dice que volverán esos redimidos, volverán y dice que tendrán un gozo perpetuo. Ese gozo que Dios les va a poner en sus corazones y nunca más se va a ir ese gozo de sus corazones. ¿Está contento por esta palabra? Den un fuerte aplauso al Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor en Habacuc capítulo 3, versículo 18. El profeta Habacuc tenía una palabra muy linda. Casi al final de los libros, allí en el capítulo 3, versículo 18, dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Pero saben que este cántico al principio empieza diciendo el profeta: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el ganado, aunque me falte todo, quería decir, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. ¿Sabe qué significa? ¿Qué quería decir este profeta? Pase lo que pase, circunstancia que tengamos, problemas que tengamos, sea de salud, sea de quizás económico, sea problemas familiares, sea el problema que sea que tengamos que enfrentar, con todo, decía el profeta, me alegraré en Jehová, porque Él es mi Dios de mi salvación. Denle un fuerte aplauso al Señor. Por eso le decía yo, la importancia que es tener el gozo del Señor en nuestra vida. Yo cuando paso lucha, cuando paso pruebas, porque todos pasamos luchas y pruebas. A ver, levante la mano, ¿quién no tiene lucha y prueba? ¿Quién no tiene? Digo, wow, hay alguien que no tiene, qué bueno. Digo, ya le estaba reclamando al Señor, ¿por qué a ella a mí? ¿Por qué no? Nadie, ¿no? Nadie, porque todos tenemos distintas luchas, distintas pruebas. Algunas las luchas las tenemos en nuestro físico, a veces que queremos alabar al Señor, a veces queremos congregarnos, a veces queremos servir al Señor, nos duelen las piernas, estamos ahí, o estamos engripados, nos pasa algo así. Pero el gozo del Señor jamás tiene que salir de nuestro corazón. A veces las luchas son económicas, no alcanza para pagar la luz, no alcanza para pagar el gas, no alcanza para comprar tantas cosas que queremos comprar. Y quizás el diablo nos dice,
no vas a salir adelante, sos un fracasado, no vas a terminar tu casa, no vas a tener nunca tu auto, no vas a tener un buen trabajo. Pero el gozo del Señor tiene que ser nuestra fortaleza. El diablo puede robarnos muchas cosas momentáneamente, pero que jamás robe nuestro gozo. Podemos pasar miles de problemas, pero el gozo del Señor tiene que permanecer en nuestros corazones, porque eso nos va a llevar a la victoria. ¿Sabe qué distinto es cuando nosotros tenemos el gozo del Señor? Porque nosotros vemos las cosas distintas. Porque no vemos el problema, sino vemos la victoria que Dios nos está preparando. Porque no vemos la dificultad, sino vemos que Dios está obrando. Porque a pesar de los problemas y las dificultades que en ese momento estamos pasando, sabemos que dice que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y eso que nos está pasando nos va a ayudar a bien. Y ese gozo nos va a llevar a la victoria. Es totalmente distinto a la persona que le falta el gozo y se vive quejando todo el día. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Y empieza a ver el problema. Quizás el problema es chiquito, pero empieza a ver lo grande. Quizás está la salida muy cerca, pero ella no lo encuentra o él no lo encuentra, porque le falta el gozo del Señor, porque le falta la fortaleza. Es como si nosotros viéramos una película. ¿Cuántos vieron películas repetidas? Mis hijos tienen costumbre por ver distintas películas, y a veces la ven 1, 10, 100 veces. Lo digo 100, pero en los 99 por ahí la ven. ¿Amén? Y como ya la ven, ya saben lo que va a pasar después. Y por ahí está por alguien, qué sé yo, por lastimarse, caerse o pasarle algo. No pasa nada porque yo sé que después de esto va a pasar esto, va a pasar aquello, porque ya sabemos el final. Amén, porque como haberla visto ya sabemos que después de eso no le va a pasar nada al protagonista, porque va a venir alguien, lo va a salvar, porque va a suceder esto, porque va a suceder aquello. Entonces ya no sufrimos, porque sabemos el final. Así es el Hijo de Dios cuando tiene el gozo en su corazón, cuando tiene la fe en el Señor. El diablo te dice, sos un fracasado. El diablo te dice, mira el problema que tenés. El diablo te dice, mira esta enfermedad que es incurable. El diablo te dice, no te congregues y no busques a Dios. El diablo te dice, no vas a salir nunca adelante. Pero como vos ya sabés el final de la película, y el final de la película es que Dios te va a bendecir, no le haces caso. No importa, diablo, si yo sé el final de la película, yo sé que Dios me va a bendecir, yo sé que Dios me va a alcanzar esto, yo sé que Dios me va a sanar, yo sé que Dios me va a prosperar. Amén. Como ya sabemos el final de la película, estamos tranquilos. Ya no nos atormenta el enemigo. Pero ¿cuándo nos atormenta? Cuando nosotros no tenemos ese gozo del Señor y esa fe y esa confianza de saber que Dios está en el asunto. Y cuando Dios está en el asunto, va a hacer cosas perfectas. Y lo perfecto va a ser para bendición para nuestra vida. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Compartimos la palabra del Señor en Nehemías capítulo 8, versículo 10. El profeta Habacuc decía que no importaba lo que pasaba, él seguía gozándose en el Señor. Aquí Nehemías capítulo 8, versículo 10 dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No entristezcáis. ¿Qué dice? Que no tenemos que estar tristes. Amén. Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Qué dice? Dejate de quejar, dejate de protestar, dejate de reclamarle a Dios por qué a vos. Andá, gozate, disfrutá de las bendiciones de Dios. Amén. Invita a otros, dice, a comer. Invita a otros a que puedan tener las mismas bendiciones que vos tenés. Invita a otro, ofrecele a otro la palabra de Dios. Invita a otro que venga a buscar a Dios, porque vos sabés que el final tuyo es de victoria y de bendición. Dice, porque el gozo de Dios es tu fuerza. Entonces, no protestes, no te quejes, alegrate en el Señor, disfrutá de las bendiciones de Dios.
A veces tenemos una casa y dice, uy, pero esta casa es toda de chapa y cuando hace calor tengo mucho calor. Y cuando hace frío me congelo. ¿Por qué tengo esta casa y otro tiene? ¿Y cuántos que no tienen casa? Yo hoy estuve allí en Capital y es tremendo, cada vez que yo voy me duele mucho mi corazón porque digo, qué tremendo, no solamente la gente grande que deciden a veces estar en la calle o que no tienen otra salida, porque hay gente que decide estar en la calle, aunque nosotros creamos que no, hay gente que decide estar en la calle, hay gente que por más que le quieran dar una mano, ellos prefieren estar allí, amén, pero allí también hay niños, allí hay personas grandes, personas que perdieron todo, personas que viven a la intemperie, personas que hay días que comen, hay días que no comen, personas como acá en el interior, la otra vez estaban mostrando, que van cuando vienen los desechos de la basura y buscan comida de aquel lugar para comer, ¿no? Y a veces nosotros nos quejamos, ¿por qué siempre tengo que comer el guiso de mi mamá? ¿Por qué siempre tengo que comer esto? Mamá, hacemos un asado, ¿por qué me hace siempre lo mismo? ¿O no nos quejamos así? No nos quejamos de eso. ¿Amén? Y Dios no quiere eso. Alegrate de tener un guiso, alegrate de tener un arroz hervido, alegrate de tener un pedazo de pan, alegrate. Disfrutá de ese pan, disfrutá de ese guiso. Hace un calor de 40 grados y mi mamá hizo guiso. Bueno, voy a transpirar, voy a adelgazar comiendo guiso. Le voy a ver el lado positivo. ¿Amén? Entonces el gozo del Señor nos va a llevar siempre a la victoria. Y Dios va a decir, este es mi hijo amado, porque a pesar de las circunstancias, es un hijo agradecido. A pesar de las circunstancias, el gozo mío sigue en su corazón y yo le voy a dar la victoria. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Compartimos la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestro Señor Jesucristo estaba sufriendo en la cruz. Sufrió el oprobio, sufrió todo el daño que le hicieron, los golpes, el desprecio, el desamor de la gente por el cual iba a morir él. Pero ¿sabe una cosa? Él seguía con el gozo, porque sabía que tenía que pasar por todo eso para obtener la victoria y para que nosotros hoy pudiéramos heredar la vida eterna. Sabía que ese sufrimiento lo llevaba a algo hermoso. Sabía que ese sufrimiento lo hacía por amor a nosotros y por amor a su propio pueblo, que en ese momento lo estaba despreciando. En un momento, como ser humano, como nos pasa a muchos de nosotros, que no soportamos a veces, que grande es la lucha, dijo, pasa esta copa de mí. Pero al instante Jesús dijo, pero que se haga tu voluntad. Porque sabía que la voluntad de Dios era para que nosotros vivamos una vida de victoria. ¿Sabe que muchos dicen, yo quiero irme con Cristo, yo quiero ir a la calle, como dice la palabra del Señor, calle de oro, mar de cristal, qué bueno será caminar en aquel lugar, qué bueno será estar con Cristo? Hoy decía el hermano Tito, decía, qué bueno alabarle al Señor cuando él escucha esa alabanza y dice, me imagino estar en la presencia de Dios alabando al Señor. Y qué bueno es que anhelemos estar con Él. Qué bueno que anhelemos estar en la mesa del Cordero que Él está preparando morada para nosotros. Es muy bueno. Pero también Dios nos dice que tenemos que disfrutar ahora en la tierra, en este momento, de las bendiciones de Dios. Porque todas las bendiciones son para sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces digan, todas las bendiciones son para mí.
Siéntase mezquino. Digan más fuerte, que lo escuche el diablo. Todas las bendiciones son para mí. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Jesús, al pasar en la cruz del Calvario, sabía que eso era un proceso que tenía que pasar para que venga la victoria. Para que cuando Él se vaya venga el Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad, el cual está con nosotros, el cual nos dejaba. Pero era necesario que Él muriera en la cruz del Calvario, era necesario que Él pasara por todo ese sufrimiento. Y sabe una cosa, muchas veces cada uno de nosotros pasamos por un proceso. Pasamos por unas circunstancias que nos duelen. Pasamos por un problema que parece que nos va a ahogar y nos va a matar. ¿Cuánto le pasó eso? Pasamos por algo que decimos, de esta ya no salgo. Amén. Pero ahí confiamos en Dios. No sabemos cuál es el propósito de Dios, pero sabemos que tenemos la victoria de parte de Dios. Y viene la victoria, y después de pasar todo el proceso entendemos. Porque si usted nunca sufrió en su cuerpo una enfermedad, lo va a entender cuando venga alguien y le diga, me duele. ¿Y qué será el dolor? Y usted va a decir, sí, yo sé lo que es el dolor porque yo lo pasé. Entonces puede darle una palabra a esa persona. Quizás usted pasó el proceso de estar mal en su matrimonio y Dios le va a enviar personas que tengan problemas en su matrimonio. Pero en el momento que está pasando, ¿y por qué a mí? ¿Por qué yo? Tantos matrimonios que tiene que agarrar el diablo y agarra justo el mío. Justo el mío tiene que venir a poner problemas. Pero es un proceso. Y ese proceso le va a dejar una enseñanza. Y esa enseñanza le va a llevar a la victoria. Pero no solamente ese es el propósito, sino que el día de mañana, cuando venga un matrimonio, cuando venga una persona a pedirle un consejo, usted va a saber darle la salida, porque usted pasó por lo mismo. ¿Amén? ¿Cuántas veces tenemos problemas económicos? Que el diablo te dice, hasta acá llegaste, no vas a tener ni para pagar la luz, no vas a tener para arreglar tu casa, no vas a tener para comprarte un auto, no vas a tener porque nunca vas a tener. Pero ahí viene el proceso. Y Dios te hace pasar por ese proceso. Y salís victorioso. Y decís, ¿cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es no solamente sacarte victorioso, sino que aprendas a depender de Dios y que enseñes a otro también a depender de Dios. Que cuando venga alguien vos le puedas decir, si Jehová es mi pastor y nada me faltó, Jehová puede ser tu pastor y nada te va a faltar. Denle un fuerte aplauso al Señor. Pero muy distinto es pasarlo quejándose como pasarlo con el gozo del Señor. ¿Cuántos tuvieron luchas, tuvieron problemas y entraron en el gozo del Señor y dijeran lo que dijeran, hiciera lo que hiciera el diablo, no te importaba? Te decía, no vayas a la iglesia, diablo, quédate donde vos quieras, yo voy igual. Te ponía una espina en el pie, te doblaba el pie, te agarraba y voy igual. Yo me gozo mucho y hoy le contaba, en el ayuno estábamos con Karen y con Brian y hablaba de su hijo, el más grandecito. Y me acuerdo siempre, me gozaba, un día llegó, entró a la puerta, un día de lluvia, ellos viven lejos de aquí de la iglesia, entró todo mojado, como un patito todo mojado ahí, y me dice, mojado, cansado, pero llegué. Esa fue la palabra de él. Y con una sonrisa, pero venía todo empapado. Ay, le dimos para secarlo, le dimos mate cocido, pero yo me gozaba en el Señor. Yo digo, así, ¿por qué tú decías, Señor, que tenemos que ser como niños? Porque a este niño no le importaba el agua, no le importaba la lluvia, no le importaba el frío, porque hacía frío ese día. Y no venía protestando por qué mi mamá me lleva a la iglesia. No, venía contento. Y cuando pasó el umbral de la puerta, lo primero que me dijo, mojado, cansado, pero llegué, con una sonrisa. ¿Amén? Y qué bueno que aprendamos nosotros.
peleando con el enemigo, pero llegué, vencí, gozoso porque estoy en la casa de mi Padre y mi Padre me tiene algo preparado especial para mí, algo que no me puede robar el enemigo, el gozo de mí, el gozo que va a entrar en mi corazón y que me va a dar fuerza para pasar este proceso, porque la victoria ya es mía. Decir, la victoria ya es mía. El diablo está vencido. Dios lo venció aquel día en la cruz del Calvario. O sea que nosotros ni lo tenemos que reprender, ni nombrar, ni nada. Nosotros simplemente confiar en Dios, simplemente gozarnos en Dios, simplemente dejar que Dios obre en nuestra vida. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Vamos a leer en Filipenses capítulo 3, versículo 1, el último versículo. Miren lo que nos dice el Señor a cada uno de nosotros. Decirle al que está al lado tuyo, presta atención. Por ahí está distraído. Presta atención porque es para vos. Al que no le dijo, dígale, presta atención, hermano Fernando, allá atrás que está solito, que es para vos. Allá en Liceo, Juanita, todos los que están allá atrás, presten atención. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¿Sabe quién escribía esto? El apóstol Pablo. ¿Sabe dónde lo escribía? En una cárcel. ¿Sabe qué le decía al pueblo de Dios? Gócense. Ay, pero estaba en una cárcel. No agarró un papel para decirle tráigame frazada, tráigame cigarrillo, tráigame chocolate. Yo pediría chocolate, helado. Una listita, ¿ves? Para pasarla mejor en la cárcel. Nos dice gozaos en el Señor. Porque yo estoy seguro. ¿De qué estaba seguro? Si estaba encadenado, si estaba preso, si estaba en una circunstancia mala, estaba seguro que Dios lo iba a sacar de ahí. Y estaba seguro también que eso iba a ser de bendición, porque en ese momento, cuando él estaba ahí, le predicaba a los que estaban alrededor. Amén. Le servía para predicarles a muchos que estaban allí alrededor de él. Los carceleros, los presos, recibían palabra de Dios que él en otro estado o en otras circunstancias no se la podía llevar. ¿Cuántas veces? A mí me ha pasado muchas veces de tener que ir al hospital. Y voy al hospital, me ha pasado hasta cuando tuve familia, tenía un suero en la mano y ¿sabe qué hacía? Venían y me destrozaban la mano porque no encontraban las venas y me dejaban los moretones así, pero yo no me quejaba. Yo agarraba mi suerito y me iba y predicaba. Me iba y predicaba, me escapaba de las enfermeras, esperaba que se vaya la enfermera y me escondía y me metía en la sala y predicaba y ayudaba. Y yo decía, este es un propósito de Dios porque me sirve para predicar. Esta es la oportunidad que Dios me da para predicarle a esta persona que no puedo predicarle cuando estoy sana. Esta es la oportunidad que Dios me da para poder decir que Dios existe, que Dios es bueno, que Dios es real, que Dios tiene poder. Y le puede decir mi esposo, porque él estuvo en todos mis embarazos conmigo, internado conmigo, y ha estado en algunos partos. ¿Sabe qué hacía yo en el parto? Me acuerdo que cuando iba a tener a Florencia, que era la tercera, ya me perdí la cuenta, empecé a contar la tercera, venía la doctora y decía que Florencia estaba por nacer muerta porque no tenía movimiento fetal ni cardíaco. Le habían puesto el monitoreo y no se sentía. Ella, para los médicos, estaba muerta. Y vino y me dice, mirá, mamita, vos tenés otros 2 hijos, y empezaba la psicología, ¿vio? Y nos quieren como consolar. Sí, ¿qué pasa? Le digo, no, mirá, te vamos a decir, tu bebé está muerta. Como que me decía, mirá, vas a tener un poco de frío, no sé, algo así. No lo tomé ni en cuenta. Pero sabe que al lado mío, y me acuerdo que fue el último año que estuve en el hospital Bocusi de Varela, aquellos que conocieron el viejo hospital deben recordar lo que era el último año del hospital, no había vidrio, no había nada, un frío tremendo. Había una jovencita de 13
lado mío, yo estaba acá en la camilla y ella estaba al lado. ¿Y sabe qué pasaba? Esa jovencita estaba sola, se vino a internar sola. Me dice, ni mi pareja me acompañó. Le fui a golpear la puerta a mi mamá que me enfermé, que tenía que extraerme al hospital y ni me quiso. Me dijo, arreglate sola, como lo hiciste, arréglatelo. La jovencita lloraba porque estaba sola, teniendo familia. ¿Y sabés qué hacía? Mientras la enfermera a mí me decía, y la doctora me decía que mi hija estaba muerta, yo le predicaba a esa jovencita. Y le decía, tené ánimo porque Dios no te abandona. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, Dios no te dejará. Y eso hacía mientras el diablo me decía, tu hija está muerta, tu hija no va a nacer. Y ¿sabe una cosa? Mi hija nació. Y nació viva. Y no solamente eso, nació arrodillada. Arrodillada nació mi hija. Amén. Y la jovencita pude predicarle la palabra. Nunca debemos perder la oportunidad que Dios nos da para predicar su palabra. Nunca quejarnos las circunstancias que pasamos, porque detrás de cada circunstancia, para el Hijo de Dios, siempre hay un propósito. Siempre hay algo que Dios quiere hacer en nuestra vida o en la vida de alguien. Simplemente tenemos que decirle, Señor, ¿cuál es tu propósito? Y encontrar ese propósito. Se ríen porque yo muchas veces lo he dicho en las reuniones de damas, muchas veces en el discipulado, muchas veces testificado que cuando yo estaba internada, me acuerdo la última internación grande que tuve neumonía, llegué y el médico me dijo, si hubieras venido 2 o 3 horas más tarde, no sé si contabas el cuento, me dijo el médico, porque tus pulmones estaban totalmente tapados. Yo hacía 15 días que tenía fiebre y los médicos me decían que simplemente era un virus y era una tremenda neumonía. Llegué al hospital y Dios trató con mi vida. Y yo cuando empecé a tener fuerza le decía, Señor, ¿cuál es tu propósito? Y se ríen, ¿sabe por qué? Porque yo decía, hasta las cucarachas si podía le predicaba. Yo tenía que salir de ese lugar, pero sabía que Dios no me iba a sacar hasta que no cumpla su propósito. Entonces venía el enfermero y le predicaba, venía la enfermera y le predicaba, venía el que limpiaba y le predicaba, venía el doctor y le predicaba, no había quien no le predicara. Hasta que encontré cuál era el propósito de Dios, y era una persona que venía a hacer la limpieza. Una persona que era una diaconisa de una iglesia, una persona que había sufrido algo muy tremendo, que era la muerte de su hijo. Pero cuando su hijo se enfermó, esta persona, en lugar de clamar a Dios, en lugar de buscar a Dios, se quedó en su casa acompañando a su hijo. Y no está mal que acompañe a su hijo, pero no luchó con las armas de Dios. Entonces cuando Dios se lo llevó, ella se enojó con Dios porque dijo, ¿por qué te lo llevaste? Y sabe que Dios me mandó a hablarle muy duro a esta persona. Y al otro día cuando vino, el día que yo le hablé, me insultó y se fue muy enojada. Pero al otro día vino llorando y me dijo, Dios me habló a través de ti. Y entendí que no es que Dios se lo llevó a mi hijo, pero que yo no supe pelear, que yo no supe batallar como tenía que batallar. Y yo me enojaba con Dios, pero no era con Dios el que tenía que enojarme. Y hoy en día ya está congregándose en una iglesia y está sirviendo a Dios. Cuando terminé de hablarle a esa persona, después de hablarla mucho hasta las cucarachas, ahí me dieron el alta y ahí me vine a mi casa. Pero después de que Dios cumpliera el propósito que tenía que hacer. Amén. Entonces usted nunca se queje. Pase el proceso que pase, páselo siempre de la mano de Dios. Y dígale, Señor, dame tu gozo, porque tu gozo es mi fortaleza. No importa la circunstancia que pasás, no importa el problema, no importa lo que te diga el diablo, no importa lo que te diga tu vecino, tu pareja, tu amigo, el mejor amigo tuyo, no importa. Lo que importa es lo que dice Dios, porque Dios es el que tiene la última palabra en tu vida. Y la última palabra siempre es, mi hijo va a salir victorioso, mi hija va a salir victoriosa. Amén. Más fuertes aplausos por cantar a Cristo. Dice que los que confían en Dios nunca serán avergonzados. Y el que tiene gozo en su corazón y no se queja, no va a ser nunca avergonzado,
porque Dios va a premiar a esa persona. Lo hace conmigo, lo hizo muchas veces, lo va a seguir haciendo y lo puede hacer con vos. Así que en este día decirle, Señor, dame tu gozo. Yo quiero tu gozo porque ese gozo es mi fortaleza. Decirle, yo estoy pasando esta lucha, yo estoy pasando esta prueba, pero no me importa porque yo sé que el final es la victoria. Esta es la parte de la película mala, ¿vio? Cuando se accidenta, cuando lo golpean, cuando lo secuestran. Amén. A la primera figura, ¿vio? Al protagonista lo golpean, lo matan, le hacen un montón de cosas y después al final que usted lo ve, ¡wow! Se salvó. ¿Por qué? Porque es el protagonista. El protagonista de la vida suya también es usted. Y usted va a salir victorioso. Pero dígale al Señor, yo quiero tu gozo. No importa, dice la palabra del Señor en el Salmo 91, caerán 1000 a tu diestra y 10.000 a tu siniestra, pero a ti no te tocará. ¿Pero cuándo? Cuando vos permanezcas en la palabra de Dios. Cuando estés firme en la palabra de Dios. Cuando no escuches las palabras negativas que el enemigo quiere poner en tus oídos. Cuando no escuches las palabras negativas que el diablo quiere sembrar en tu corazón. Si no escuches la palabra de Dios que hoy te dice, el gozo de mío es tu fortaleza. Y ese gozo te va a llevar a la victoria. Espera un tiempo, ya está tu respuesta, ya está tu petición contestada. ¿Cuánto lo creen? Póngase de pie.